Con Rodrigo de Rankia, que vamos a conversar, bueno, cómo fueron las votaciones. No es un tema político, sino que vamos a hablar de la parte económica, que también es muy importante, que mueve también el mundo político y también el mundo social, para ver si hay algún detalle, digamos, o alguna modificación, o algo sucedió en la bolsa nacional, internacional, local, sudamericana, o simplemente solamente es una pasadita, pero sí a futuro puede haber algún pensamiento diferente de acuerdo, digamos, a las nuevas tendencias como país. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias de nuevo por la invitación después de tanto tiempo. ¿Qué te parece, digamos, los resultados, independientemente de qué sector sean? ¿Tú crees que va a influir, digamos, en las futuras inversiones, que digamos que es el gran fantasma que a veces levanta, digamos, algunos conglomerados económicos de nuestro país? ¿Se viene o no se viene el cuco, no? Siempre es como el término Claro, que se utiliza. Básicamente bastante interesante, bueno, lo que tú estabas ya adelantando un poquito, bastante interesante. Bueno, la verdad es que la visión es muy, pues algunos tienen una visión más positiva, otros más temerosa. La verdad, desde el punto de vista del mercado, el mercado siempre es muy resistente a los cambios. No le gusta, al mercado no le gustan los cambios, porque el mercado tiene miedo, ¿ya? El mercado quiere siempre crecer y ganar, sin embargo, debe asumir o más bien calcular los riesgos. En una situación de la elaboración de una nueva constitución, en este caso con una nueva asamblea constituyente recién electa, hay varios puntos que definir, y uno de los puntos más importantes es de las aguas, ¿no? Que ha sido tan polémico y te encuentro toda la razón. Creo que las aguas, obviamente, esta política de aguas privadas, no soy muy amigo de ello. Sin embargo, hay otros puntos que son bastante complicados, como el tema del derecho a propiedad privada. Chile es un país que garantiza que quien puede llegar a invertir lo puede hacer tranquilo y que nadie va a salir a expropiarle nada, como Rodrigo, sucedió alguna vez en la UP, en la Unión Popular. ¿Sí? ¿cómo estás? Buen día, Héctor, por acá. Te vamos a ir interrumpiendo, Hola, Héctor, por supuesto, ¿cómo estás? para hacer esta conversa un poquito más amena y también más cercana a toda la gente que nos ve hoy día a esta hora de la mañana. Son las 10:14, estamos conversando con Rodrigo Águila, representante de Rankia Chile, y la pregunta del día de hoy es si afectaron o no las votaciones a la economía o van a afectar. Se dice que el día lunes se hizo un pequeño análisis y que hubo una baja del 9,5% con respecto a la bolsa de las votaciones. Hace 6 meses fue todo un movimiento lo que pasó en Estados Unidos. ¿Es tan así? ¿Tanto afecta? ¿Realmente es un tema que hay que conversarlo, tratarlo o no, digamos? O es como en muchos comentarios de la gente que dice que yo tengo que trabajar igual mañana, así que da lo mismo que en salga. Del índice principal nacional, en torno al, como tú bien mencionas, al 9,5%. Parece que hay algunos problemas de conexión, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto, dale nomás. Sí, sí. Hubo una caída en torno al 9,5% el día lunes, bastante brusca. Personalmente, la cartera de acciones que yo manejo en mi propiedad en Chile bajó un 10%, de hecho, tuve una pérdida del 10%. Que parece poco, pero solamente como dato, esta caída supone todo el crecimiento que tuvo la bolsa, este índice, durante todo el año. O sea, estamos hablando de más de 4 meses que cayó en un día. Eso nos puede decir algo, eso es un mensaje, ¿no? Significa que el mercado está temeroso, que el mercado no confía. El mercado, ¿quiénes son el mercado? El mercado no son 4 personas de las familias más poderosas, como algunos dicen. El mercado somos todos nosotros. El mercado es un grupo de personas que en sí no se comunican, pero a su vez toman decisiones, y esas decisiones ponderadas transmiten un mensaje. Entonces, hay un tema de miedo ya en el sector privado, que es el sector que invierte, porque hay que tener un poquito de cuidado con el tema, estos populismos, ¿no? De que no, que hay que sacarle a los ricos, que qué sé yo. Es que un país necesita más ricos. Los países más ricos, más exitosos, con mejores niveles de vida, tienen mayor cantidad de ricos. O sea, no hay que ahuyentar a los ricos, eso es lo más tonto del mundo. En Cuba ahuyentan a los ricos.
por ejemplo, en Venezuela hoy entran los ricos. Nosotros tenemos que ojalá vengan más ricos y súper ricos y recontra súper ricos a Chile, porque esa gente va a traer inversión. Pero si esos súper ricos van a tener miedo a expropiaciones, van a tener miedo a que los odien por ser súper ricos, los discriminen por ser súper ricos, o sea, nadie quiere ser discriminado, a nadie quiere que le expropien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poquito como esta masa, como este discurso que muchos venden, de que hay que quitar a los súper ricos, de que no sé, hay que tener un poquito de cuidado. Últimamente en Chile se ha vuelto estos discursos muy populares, Sí, y poco realmente aterrizados con la realidad, viendo desde una perspectiva global. es eso lo que un poco tenemos que conversar también, ¿eh? Lo que tú dices, que de repente se hace cierta demagogia y que se venden con tremendo eslogan, que fue un poco lo que sucedió con la Constitución, y que vemos, por lo menos, no sé, en tu sector, Rodrigo, sin embargo acá en Calama hubo solamente un 30% de participación a la hora de las elecciones. Y si vemos en términos nacionales, no salieron mucha cantidad de escaños desde el punto de vista independiente, sino que más bien salieron siempre algunos patrocinados por partidos políticos. No nos vamos a ir del tema, pero quiero hacer ese paréntesis. Efectivamente, también da por un tema de que por más que de repente hayan buenas propuestas por parte de ciertos candidatos, la gente siempre tiende a ir de, bueno, a este lo conozco más, y bueno, voto por este no lo conozco. Entonces eso igual influye. Los postulantes no tuvieron tanto tiempo y tanto espacio tampoco para poder promover sus ideas de campaña, entonces se hace más complicado ver sus personas que tienen cierta exposición o cierto ya bagaje político, y obviamente entran a competir en desventaja. Me gustaría contarle algunos datos respecto a la economía nacional, que son bastante interesantes y no menores, para que más o menos aterricemos esto desde un punto de vista más técnico, más allá de lo que podamos pensar o no, veámoslo con las cifras, si les parece. Oye, hay un tema también importante que tiene que ver con la parte económica. Uno de los grandes temerosos a futuro, digamos, son las mismas AFP. Pero yo creo que hay un tema más importante todavía aún, que es, de acuerdo a la nueva idea para la nueva constitución, es lograr la independencia o no del Banco Central y básicamente el Banco Central y también del Banco del Estado, que cambie, digamos, la modalidad estatal de trabajar junto con las mismas empresas. Ya, bueno, vamos por lo más simple. El Banco de Estado es una banca comercial que compite en un mercado comercial, valga la redundancia, de igual manera con los bancos privados como conocemos, Santander, BCI, Scotiabank, etcétera, los que conocemos, Itaú, etcétera. Entonces, a quien pues pasa a ser privado, siga siendo estatal, de repente tenga más apoyo al sector público o a las pymes, etcétera. La verdad que desde el punto de vista macroeconómico no es muy relevante. Sí sería importante de repente apoyar más emprendimiento, etcétera. Pero el caso del Banco Central que bien mencionas es un punto muy delicado. Es que no muy delicado, es extremadamente delicado. Uno de los miedos que tenemos en el sector de los analistas y economistas es, y lo que queremos es mantener la independencia del Banco Central. Hay que decirlo, un sector de la izquierda política, de hecho que hay un candidato que tiene alta popularidad, él quiere que el Banco Central pase a ser, entre comillas, semi-autónomo. Lo ha dicho públicamente, lo ha mencionado en varias entrevistas públicas. ¿Qué significa que, por qué el Banco Central? Porque la gente no entiende muy bien cuál es la función del Banco Central. Básicamente las funciones del Banco Central son dos. Son súper simples, pero realmente importantes. La primera es velar por la estabilidad monetaria y eso significa controlar los niveles de inflación. Bueno, ahí vamos a entrar qué es la inflación. Y el segundo punto es controlar el sector financiero, o sea, mantener estabilidad en el control financiero, garantizando los pagos internos y externos. Es decir, que Chile, desde cara al extranjero, sea visto como un país que paga sus deudas, etcétera. Que sea un país, pues obviamente, serio, ¿no?
Pero el tema de la inflación es sumamente importante. ¿Qué pasa con países que tienen bancos centrales que no son autónomos? Por ejemplo, dos ejemplos cercanos, Venezuela y Argentina. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene Venezuela y Argentina? Entre los muchos, la inflación, hiperinflación. Se entiende que por hiperinflación, inflaciones que van en torno al 50% anual para arriba. El Banco Central de Chile tiene una meta inflacionaria en torno al 3% anual. El Banco Central Europeo, que es un poco más conservador, tiene el 2%, es decir, niveles de inflación bastante bajos. ¿Por qué es importante mantener niveles de inflación bastante bajos? Porque mantener niveles de inflación bajos garantiza de que los precios no se nos escapen, ¿ya? Como pasa en Argentina, que dice, oye, un pollo cuesta tanto y el otro año subió un 50 o un 80%. Y resulta que ahora, con lo que a mí me pagan, con esas 500 lucas, con ese millón de pesos, con esos 2 millones de pesos, ya no me alcanza para comprar lo que podía comprar no hace 20 años. Porque acá nosotros decimos, no, es que yo me acuerdo cuando yo era niño, Héctor tiene la edad más o menos mía, aunque dice que es más joven, pero es mentira, tiene la misma edad mía. ¿Te acuerdas, Héctor, que nosotros con 100 pesos íbamos al negocio y comprábamos, no sé, un Super 8, qué sé yo? Hoy día no alcanza un Super 8 con 100 pesos. Pero han pasado un montón de años, han pasado como 5 años, ¿no? Muchos años, ¿no? No, han pasado más años, ¿no? Claro, pero cuando los niveles de inflación son muy altos, significa que esos cambios bruscos de precio no pasan como en 25 años, como en el caso nuestro, sino que pueden pasar en 3 años, o en 2, o en 4. Y eso quiere decir de que obviamente los salarios, los sueldos, no se acomodan a esos cambios inflacionarios y por lo tanto cada vez la persona se va volviendo más pobre, sobre todo porque se dice que la inflación es el impuesto a los pobres, porque los pobres o la clase media viven de un sueldo. Por lo tanto, ese sueldo no tiende a no variar tanto, a lo más se tiende a restar. Hay algunos obviamente que piden que se les aumenta, pero siempre es muy, muy limitado. Sin embargo, con niveles de inflación altos, cada año el poder adquisitivo de esa persona, de ese sostén de familia, se va reduciendo y por lo tanto se va volviendo una persona cada vez más pobre. Trabaja la misma cantidad de tiempo, hace las mismas funciones, gana lo mismo aparentemente en cantidad, pero el poder adquisitivo de eso se va reduciendo en el tiempo. Por eso que la inflación es súper importante. Ahora, ¿qué tiene con que el Banco Central sea autónomo o no autónomo? ¿Por qué los bancos centrales que no son autónomos, como el Banco Central de Argentina o en el caso de Venezuela, tienen altos niveles de inflación? ¿Por qué? Porque el Banco Central autónomo determina su política monetaria a través del mismo gobernador o el presidente del Banco Central de turno y su equipo de asesores técnicos que no tienen relación con la agenda política del gobierno de turno. En cambio, un Banco Central no autónomo como el argentino o el venezolano es el presidente de turno que obviamente con su agenda política de turno, sus intereses, empieza a emitir, dice, vamos a emitir tal cantidad de masa monetaria, empieza a emitir, es decir, sacar más dinero en circulación al mercado, lo que va a producir de que el dinero que existe en el mercado reduzca su poder adquisitivo. Y eso es lo que pasa. Yo, la última vez que fui a Argentina fue en 2016, yo me acuerdo que compré peso argentino a 42 pesos chilenos, peso argentino. Hoy día creo que está en torno a 8 pesos. Entonces, te das cuenta, se ha devaluado un 80% en 4 años, un poco más de 4 años. 80% de devaluación respecto al peso chileno. ¿Sí? Lo que te iba a preguntar, lo que pasa es que lo que tú comentas, cómo conversa, cómo se articula con lo que muchos quieren o pretenden de que la Carta Magna se transforme en un manual de paso a paso, donde dice que debe decir que debe haber un sueldo mínimo X, en fin. Entonces, ¿cómo conversa esto? Si lo que tú mencionas es que a raíz de temas de inflación y todo lo más, los sueldos, todo se puede ver afectado, ¿cómo se conversa con esta gente que tiene este tipo de discursos? Pues hay un dato bastante interesante. La evidencia en la práctica indica de que los salarios mínimos no son tan efectivos como se creen. De hecho, es más, y esto lo he conversado con amigos que son rojillos, pues, de izquierda, ¿no? Y que me han reconocido eso, de que muchas veces el salario mínimo es mal utilizado.
porque justamente el mal empresario, porque hay buenos y malos empresarios, el mal empresario dice, le puedo pagar más, pero le pago el mínimo, todavía estoy pagando lo que dice la ley. Entonces, en vez de impulsar el salario hacia arriba, dice, me conformo con pagarle el mínimo. Entonces, también el salario de igual de un contrapeso negativo. En Estados Unidos se ha demostrado que cuando no existe salario mínimo, los sueldos tienden a subir. Tienden a ser mejores sueldos. ¿Por qué? Porque es la oferta y demanda del mercado lo que determina los sueldos. Que son fuertemente determinadas por oferta y demanda, como en la industria tecnológica, que conozco muy bien, los salarios cada vez más hacia arriba. Y nadie habla del salario mínimo, eso, se ríen. Entonces, el tema del salario mínimo es de mucho cuidado. Y también eso pasa en Venezuela. En Venezuela, el presidente, señor Maduro para algunos, ha aumentado el salario mínimo, como 50% anual. Entonces dice, fantástico, este tío es la hostia, ¿no? Pero resulta de que los niveles de inflación van tan altos que ese aumento no sirve para absolutamente nada. Entonces, quedarse con el tema, para mucha gente, y bien lo mencionas Héctor, quedarse con el tema de fijar un salario mínimo más alto, etcétera, no garantiza nada, incluso puede ser contraproducente para el aumento de ingresos de una persona. Creo que hay que determinar más, leer mejor al mercado y obviamente adaptar mejor esos sueldos. Y si podremos fijar quizá a un salario como más bien una referencia, más no una ley, creo que sería mucho más útil. Nosotros tuvimos la posibilidad acá de entrevistar a distintos candidatos de ya sea constituyentes, a concejales y alcaldes, y bueno, y gobernador también, por supuesto. Y yo lo personal les hacía una pregunta: ¿qué opinaban ellos si existiera, y te la hago a ti, que si existiera la posibilidad de generar un salario mínimo pero regional? Porque convengamos que la persona no vive con el mismo monto aquí en el norte que versus más al sur, y peor en otros sectores también. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Es factible, no es factible? ¿Ideológicamente sería muy bueno? ¿En la práctica no? No sé. Creo que tuviste en el clavo. Ideológicamente parece muy bueno, pero en la práctica no. De hecho, es injusto. Cuando a veces se buscan medidas justas, se pasa a ser injusto. Cuando, por ejemplo, si yo le digo a alguien, un pequeño paréntesis, yo le digo a alguien, mira, porque Héctor gana más que yo, Héctor va a ir a comprar el kilo de pan en la esquina y ahí a mí me van a cobrar, no sé, 1.400 pesos, 1.500, y Héctor va a tener que pagar 3.000. Entonces Héctor va a decir, ¿por qué? Porque usted gana más, entonces vamos a ser más igualitarios. Pero ese ejercicio de búsqueda de la igualdad produce automáticamente una desigualdad y una discriminación. Entonces tú vas a decir, ¿por qué a mí me cobra más si usted lo que me está entregando es lo mismo que lo que él recibe? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo voy a decir con toma de conocimiento en Magallanes, donde yo vivo. Aquí los salarios fiscales tienen lo que se llama la ley de zona extrema. Creo que ya también ganan más, ¿no? Militares. Bueno, acá es bastante más alto, incluso más alto que en la zona norte. ¿Y qué es lo que pasa? De que esas subvenciones, esa ley de zona extrema, tiene que pagarla alguien, y no la pagan los políticos, evidentemente, la paga la ciudadanía. Es decir, gran parte de los ingresos que vienen a Magallanes son pagados por la gente que trabaja en Santiago, la gente de a pie de Santiago, que no se beneficia de eso y más bien está pagando esa subvención. La pregunta ¿es justo eso? Yo creo que no. Acordémonos que eso está diseñado hace mucho tiempo atrás, cuando realmente había un aislamiento. Hoy día, por los pasajes aéreos más baratos, los medios de comunicación, el aislamiento ya no es como tal, como existía antiguamente, de que, oye, ir a Santiago de acá era como, o sea, enormemente muy complicado. Las comunicaciones, la conectividad, todo muy complicado. Ya no existe tal aislamiento a ese nivel como para justificar una subvención por parte del Estado, que el Estado somos todos nosotros, para un grupo específico de personas que decidan o por alguna razón hayan nacido en una zona, entre comillas, extrema. Así que yo soy súper poco populista de mi gente acá magallánica, pero eso genera desigualdad. De hecho, internamente genera desigualdad, porque tú dices, oye, yo, Héctor, estoy en Calama, ¿y por qué un militar o un funcionario público recibe esa compensación y yo no? Yo soy privado. Entonces me deberían pagármela el Estado. ¿Quién es el Estado? Pues la gente de zona cero, Santiago. Rodrigo, más carga impositiva.
Lo que pasa, bueno, para la claridad de la gente que está en su casa, eso se llama asignación de zona, pero no básicamente parte solamente por la parte ni pública ni privada, sino que por lo menos en las zonas extremas, incluso la modalidad es diferente. Pero yo creo que también puede ser una mirada de reconocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la gente que hace trabajos pesados jubila antes que una persona que hace un trabajo de oficina normal. Entonces, eso no es en desventaja y tampoco, digamos, es un despropósito, sino que es reconocer el esfuerzo físico es mayor, entonces la salud también está en desmedro, digamos, de alcanzar los 65 años. Bueno, hay miradas diferentes, pero pueden ser reconocimiento, ¿no? Pero luego básicamente se paga la zona de sacrificio en la modalidad de trabajo. Es por allí que va el tema, por eso hay varias miradas, pero yo creo que por ahí va el asunto y tampoco es una gran cantidad de dinero de diferencia. Es bastante, es bastante. Ahora, claro, en el caso, por ejemplo, del trabajo físico, por supuesto que hay un desgaste, pero por estar sentado acá o estar sentado en Santiago, creo que no hay mucha diferencia. Tomemos en cuenta los funcionarios públicos. El trabajo de oficina que hacen en Punta Arenas, que hacen en Coyhaique, es el mismo que hacen en Santiago. Y probablemente el funcionario público que vive en Santiago tiene un nivel de vida más bajo. Entonces, también hay que tomar en cuenta ese factor. Otro punto a considerar, las Fuerzas Armadas se jubilan muy pronto, son sumamente jóvenes, y la justificación es que están más expuestos y que entregan su vida por la patria y todo eso, pero yo no soy anti-Fuerzas Armadas, para nada, me caen muy bien, y yo muy bien con ellos, pero no han habido muchas guerras que digamos, entonces en la práctica los civiles terminamos quizás trabajando un poco más, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de ojo. Los profesores, estoy disparando contra todo el mundo, me van a sacar de esa. Los profesores se quejan de que están muy estresados, pero ya quisiéramos todos tener la cantidad, y ya quisiéramos tener toda la cantidad de vacaciones que ellos tienen. Entonces hay muchas aristas, ¿no? Oye, Rodrigo, bueno, tanto que conversar, tanto que profundizar, y como siempre te vamos a dejar invitado para un nuevo día, una nueva sección, y con otro tema también relevante y poco popular de manos de Rodrigo Águila, de representante de Rankia en Chile. Rodrigo, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, estamos hablando. Que tengas una buena tarde. Un abrazo desde la Patagonia. Chao, chao. Estamos conversando con Rodrigo Águila, representante de Rankia, y viendo cómo afecta la economía con respecto a las votaciones y demás. Joseph Knight. Sí, lo que pasa es que hay una... No son miradas. Por ejemplo, lo que hablamos de la asignación de zona, en realidad lo que a ti te pagan, tú no lo pides, porque eso está asignado por ley. Entonces a veces decimos, claro, una petición tuya, claro, por el hecho de llegar ahora hay muchas cosas que uno podía equilibrar en ese sentido. Por ejemplo, el libre mercado. También si se pudiera regular sería un poquito más acotado. Por ejemplo, poner un precio a la canasta familiar propia. Por ejemplo, el pan que a nivel nacional cueste esto. No que cada uno para su santo y a veces ocurren los abusos. Sí, yo le quería preguntar un tema que es re importante, que es el asunto de los amigos chinos. Cómprate un poquito de país, porque están invadiendo. Por ejemplo, las aguas a nivel nacional las están comprando. Casi todas las empresas ya las compraron. Ahora, las mineras están, como no quieren avasallar a nadie, compran el 49% nomás de algunas mineras. Mucha gente no lo sabe, pero es eso. Ayer hicieron una lanzamiento. ¿No utilizar solamente el 3%? No, para nada. Y ayer, con bombo y platillo a nivel mundial, ya están mandando, ofrecerle, usted que me cae muy bien, entonces, la gran mayoría. Yo creo que Chile se va a comprar en Chichile, nene, ¿cachai? Esa es una... Porque ahora, ¿te acuerdas del famoso Bitcoin? Sí. Ya, ahora China lanzó su propia moneda que tiene mejores particularidades y más atractivo. Y ya la lanzaron al mundo, así que si la gente quiere invertir en ello, yo creo que es un muy buen negocio, porque los chinos, si alguien le puede discutir ese tema, Rodrigo, la mentalidad económica de lograr objetivos anhelados. Ellos son los creadores de todo y los copiadores de todo. Sí, y los mejores. Oye, 10:36, nos vamos a separar breve, vamos a una pequeña pausa comercial. Preparen los teléfonos, preparen las cámaras, porque se nos viene todo lo que es ofertas laborales para este siguiente bloque, así que estén muy atentos. Vamos y volvemos, seguimos con más matinal de este día jueves.